vamos a trabajar una sesión que vamos a llamar Content. Entonces, nos ubicamos en la parte inferior de la sección y escribimos Section. A esta le vamos a dar un ID que vamos a nombrar Content. Dentro de esta sesión vamos a trabajar una etiqueta Nav. Y a esta le vamos a poner un icono. Este icono es el que hace referencia a menú. Cuando almacenamos, vamos a ver que se almacena. Lo que pasa es que se almacena como en esta parte porque todavía no le tengo estilo, pero básicamente es este menú el que estamos trabajando. Este es el contenido que vamos a hacer en este momento. Ese menú quedó como por acá. Ahorita la vamos a manejar con el estilo. Le vamos a trabajar con una etiqueta de navegación A. Esa etiqueta de navegación la vamos a dejar sin referencia de navegación. Le vamos a dar una clase nav-link. Y en realidad lo que estamos haciendo referencia es a el menú de navegación. Entonces lo nombramos tal cual que sería menú. Vamos entonces a trabajar. Acá estamos hablando que estábamos haciendo este menú. Vamos a trabajar sobre este formulario lo vamos a trabajar como estilo formulario, como una entrada de formulario. Pero en realidad es como este placeholder o espacio de búsqueda. Entonces lo trabajamos de la siguiente manera. Seguimos ubicados dentro de la etiqueta nav y vamos a trabajar un formulario. Entonces usamos la etiqueta form. Le vamos a poner sin acción. Esa acción generalmente espera como una instrucción. La vamos a poner sin acción. Y dentro de este formulario vamos a trabajar un contenedor en un div. Y a ese div le vamos a dar una clase que va a ser form input. Y vamos a trabajar dentro de ese div dos sesiones. Una va a ser un input. A ese input en el tipo le vamos a dar un search. Y le vamos a dar un placeholder que va a ser buscar. Recuerden que un placeholder es como se nombra la entrada. Cuando nosotros hablamos de un input, estamos hablando de esto. Todo esto, toda esta parte de búsqueda es un input. Y el placeholder es que específicamente caiga a buscar. Si yo pongo ese placeholder sin la palabra buscar, deja de aparecerme. Acá lo modificamos y miren que únicamente queda como un formulario o como una parte de entrada. Pero eso nos desubica. Nosotros los placeholders sí los usamos mucho para alguna instrucción en un formulario. Contraseña, nombres, apellidos, depende de lo que queramos reflejar. Entonces usamos este placeholder y vamos a habilitar un botón, que es el botón de envío, el de esa lupita. Entonces usamos la etiqueta button. A esta le vamos a poner un type submit. Recuerden que submit es como para envío de información ya que estamos trabajando en un formulario. Y a la clase le vamos a decir que es el search button. Y le vamos a poner un icono, que va a ser el icono de botón. Eso lo tendríamos que poner dentro de la información del botón para que sí aparezca. Todavía no nos va a aparecer porque yo les dije que eso está como por acá mal estructurado, pero entonces tendríamos que ir a trabajarle el formato. Mal ubicado, no es mal estructurado, sino de fuera de nuestra estructura. ¿Qué más podríamos estar trabajando dentro de este componente? Deberíamos estar trabajando este switch, esta notificación y el perfil. Entonces vamos a trabajarlos. Vamos a trabajar fuera del formulario, pero dentro de la etiqueta de navegación, un input. A ese input le vamos a dar un tipo checkbox. Con checkbox estamos haciendo referencia a esta función. Esto es un tipo checkbox que yo puedo señalar y seleccionar. Entonces con tipo checkbox estamos dando esa función. También no le vamos a relacionar en este momento un nombre, pero sí le vamos a relacionar
un ID. El ID lo vamos a relacionar con la función switch mode. Y vamos a utilizar también la función hidden. Y vamos a funcionar con un label. El label es el que me lo va a ubicar. Y el label sería para switch mode, para que sea más visual. Y le vamos a dar la misma clase. La clase va a ser switch mode. Vamos a trabajar entonces sobre esa campanita que se ve ahí con ese número 15, que sería la de notificaciones. La podemos trabajar sobre una etiqueta de navegación. No debe llevar referencia. Le vamos a dar una clase que vamos a llamar notification. Y vamos a trabajarle un icono y un span. En el icono manejaríamos la campana, se llama bell, en inglés sería la campana. Y el 15 sería el número de notificaciones. Pues realmente el número de notificaciones lo debería traer una función de JavaScript, pero nosotros lo traemos con un número para hacerlo visual. Y lo otro que tendríamos que trabajar sería la inserción de la imagen de perfil. Entonces, seguimos ubicados dentro de la etiqueta de navegación. Usamos también la etiqueta A de navegación, no hay ningún problema. La navegación la restringimos, no lo llevamos a ninguna referencia. Y vamos a usar una etiqueta de imagen. Acá, para poder trabajar, tenemos que hacer una pausa. Pues no pausa en el video, sino para estructurar algo. Vamos a tener que empezar a crear una carpeta de imágenes. Entonces vamos a parar en la raíz de nuestro proyecto y la voy a nombrar imágenes. Porque acá vamos a traer varias imágenes. Ahí quedó creado como carpeta. En algunos proyectos la manejamos como público, pues depende, pero este proyecto es muy básico, entonces la vamos a manejar solo como carpeta. Voy a entrar a mi carpeta donde tengo información principal y voy a traer todos los recursos de una vez. No voy a copiar de a uno, los voy a traer todos de una vez. Todos los recursos de este proyecto son estas imágenes en diferentes formatos, web, AVID, JPG. Me voy a traer todo lo que vamos a usar, tal cual, y de una vez vamos a ir importando. Simplemente copio, voy a la carpeta que se llama Admin Dashboard. Y en la carpeta que acabé de crear imágenes, que ya se ve acá reflejada, traigo todas estas imágenes. Y voy a empezar a hacer uso de ellas. Miren que acá ya quedaron las imágenes creadas. Voy a empezar a hacer uso de ellas dentro de la importación de imágenes. Entonces, ese set de recursos lo que me hace es permitirme navegar dentro de algún recurso. Entonces, yo voy a pedirle que navegue en el recurso imágenes y él me va a habilitar todas las que traje y le pido que sea perfil. Ahí la que estoy usando es la imagen de este logo, que es nuestro logo de Creando Código LATAM. Ese es nuestro logo del canal y ya entonces con esa imagen importada tendríamos que empezar a ir trabajando sobre nuestro estilo. Entonces tendríamos que regresar nuevamente a CSS y empezar a trabajar sobre el contenido. Entonces recuerden que nosotros esa sesión la llamamos con un ID y se llama content. Vamos a trabajar sobre la posición relativa. Vamos a trabajar el ancho de la sesión con width y lo vamos a manejar calculado. ¿Por qué calculado? Porque va a tener un 100% cuando esté sin colapsar y va a tener un máximo de 280 cuando se colapse. Estamos hablando de píxeles. Vamos a trabajar una izquierda mínima de 280 píxeles o una separación hacia la izquierda y una transición de 0.3 segundos. Easy. Ahí ya empezamos a ubicar fuera del sidebar este menú, que lo vamos a estirar hasta que quede de esta manera, ¿cierto? Menú, input, botón, imagen, icono y numérico. Todo eso es lo que tenemos que empezar a ir ubicando. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es sobre ese header. Nosotros podemos decir que es un header o que es un navbar. ¿Qué va a hacer la diferencia? Recuerden que un header es de componentes más estáticos. Acá el único componente que funciona, porque los otros son estáticos, es el dark mode. Yo no, a nivel de definición, no diría que esto es un navbar. ¿Por qué? Porque un navbar
me permite navegar, interactuar, que esta búsqueda sí me filtrara, que este perfil me lleve a una parte de configuración, de cierre de sesión, que estas notificaciones me lleven a una parte de mensajes. Entonces yo diría que acá estamos construyendo más es un header que un navbar, pero igual lo nombran de muchas maneras. Vamos entonces a trabajar sobre esa ID de contenido. Y lo primero que vamos a llamar es esa etiqueta nav. Y le vamos a empezar a dar un estilo. Le vamos a dar una altura máxima de 56 píxeles. Le vamos a dar un background. Ese background vamos a usar la variable light, pero la clara, no la oscura. Vamos a darle un padding en 2 dimensiones de 0 por 24 píxeles. Vamos a darle un display flex. Vamos a darle un align item centers. Vamos a darle un grid gap. Recuerden que cuando nosotros hacemos un grid, estamos hablando de ubicación tipo columnas, tipo tablas. Vamos a usar un grid gap y vamos a decir que este va a tener 24 píxeles. Vamos a darle un font family, es decir, un tipo de letra, pero vamos a usar una variable de las que definimos que va a ser lado. Vamos a trabajar un position en Stickly. Vamos a trabajar una separación superior de 0. Vamos a manejar una separación izquierda de 0 y un z index de menos 1000, de 1000. Vamos viendo entonces cómo el menú empieza a tomar un poquito de ubicación, por lo menos a comprimirse. Ya nos toca empezar a darle más formato a cada uno de esos componentes, porque miren que quedó como con un poquito de desborde. Vamos a trabajar un poquito sobre ese navbar cuando está comprimido o antes de comprimirse. Usamos entonces el before, el antes. Y en ese antes queremos tener un contenido a la espera. Para que esté a la espera le ponemos comillas. Una posición absoluta. Un ancho máximo de 40 píxeles. Una altura máxima de 40 píxeles. Y un botón de menos 40. Una separación izquierda de 0. Un border radius de 5 píxeles. Un border radius del 50%. Y un sombreado con varias dimensiones. Menos 20 píxeles. Menos 20 píxeles. 0 y un color de variable light. Trabajar sobre esas etiquetas sobre el estilo. Le vamos a dar sobre todo un color a los textos. Y el color que le vamos a dar va a ser de las variables que definimos, que fue dark. Seguimos trabajando sobre el content nav, pero vamos a trabajar sobre los iconos. Entonces usamos la clase icono, y decimos que queremos trabajar también sobre el menú. Le vamos a dar el cursor pointer. Sabemos que es para que se habilite la manito en vez del cursor al pasar el mouse. Y le vamos a dar un color dark. Cuando decimos dark es porque vamos a usar la variable dark. Seguimos trabajando sobre etiquetas. Vamos a trabajar sobre la que definimos como navlink. Entonces lo llamamos nav-link y le vamos a aplicar un estilo, el cual sería el siguiente. Un tamaño de letra de 16 píxeles y una transición .3 segundos y sí. Seguimos trabajando sobre esa etiqueta link,
pero ya le iríamos a dar es un hover. Y ese hover le pedimos que el formato sea un color de texto con variable blue. Vamos a trabajar un poco sobre el estilo del formulario. Y a este le vamos a dar el siguiente estilo. Un ancho máximo de 400 píxeles. Le vamos a dar un ancho del 100%. Es diferente ancho máximo a ancho. Ahorita estamos diciendo qué tan grande queremos y acá que se ajuste a lo grande que dijimos, o sea, el 100% de esos 400. Vamos a hacer una separación con respecto a la derecha automática. Y debemos trabajar ahora sobre el form input. Entonces tomamos este mismo formulario, copiamos, pero ya trabajamos la clase form-input. Si tienen dudas, nos ubicamos dentro del form que creamos y miramos qué es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando sobre buscar, miren, clase form input dentro de la etiqueta nav dentro del formulario, para que nos ubiquemos bien dentro del HTML y no lo hagamos tan automatizado, pues para que entendamos de dónde estamos trayendo las clases. Sobre esta vamos a trabajar la siguiente clase. Vamos a trabajar un displayClass. Vamos a trabajar una line item center. Y vamos a trabajar una altura máxima de 36 píxeles. Vamos a continuar trabajando sobre este input para darle al input más estilo. Cuando nos referimos al input es porque queremos trabajar dentro de la clase específica. Perdón, dentro de la clase específica acá, porque acá la estamos trabajando en la clase en general del div, pero acá ya sobre el input como tal. Para que sepan por qué se repite input nuevamente acá. Vamos a darle un flex ground. T1. Vamos a darle un padding en 2 dimensiones del 0 por 16 píxeles. Un ancho máximo de 100%. Ese ancho no es sobre la página, sino sobre el input, sobre el tamaño del input. Eliminémosle los bordes. Pongámosle un background. Ese background va a ser con la variable gris. Y pongámosle un borde radius de 2 dimensiones. Va a ser de 36 píxeles. 0, 0 por 36 píxeles. Eliminemos líneas exteriores. Ancho máximo de un 100%. Y manejamos un color con variable dark. Ahí vamos viendo cómo se va ajustando ese input. Pues trabajamos un poquito el menú, trabajamos un poquito el input, nos falta trabajar este icono y hacer estos ajustes. Entonces continuamos con esos ajustes. Podemos trabajar tranquilamente con esta misma llamada de ID, pero ya podemos trabajar directamente sobre el botón, sobre la etiqueta de botón. A este le podemos, cuando trabajemos esa etiqueta de botón es la lupa. Vamos a trabajar esa lupa dentro de ese input. Entonces, ancho máximo de 36 píxeles. Altura del 100%. Display flash para manipulación de componente. Justify center. Justify content center. Align item center. Recuerden que cuando nosotros juntamos estos dos, justify y align centrados, estamos centrando tanto vertical como horizontal, lo más centrado que podemos hacer. Vamos a darle un background. El background le vamos a usar la variable blue. Vamos a usar un color de texto. También vamos a usar una variable, la cual va a ser light. Vamos a usar un tamaño de 18 píxeles. Y vamos a usar eliminación de bordes. Usamos eliminación de líneas exteriores.
usamos border radius en varias dimensiones de 0 por 36 píxeles, 36 píxeles 0. Y un cursor pointer para que se señale la manito cuando pasamos el mouse por el componente. Almacenamos y vemos que se ubicó dentro del input. Pasemos a trabajar este notification, que fue como lo nombramos. Entonces, content nav, porque seguimos trabajando dentro del mismo nav. Y traemos la clase notification. Notification. Tamaño 20 píxeles. Position relative. Y lo único que estamos haciendo es como hacer un formateo. Ahí quedó formateado. Y ya vamos a empezar a trabajar sobre este colorcito rojo y sobre ese número 15. Traemos entonces tal cual llamamos la clase y le vamos a sumar un num. ¿Por qué? Porque por acá dijimos cómo íbamos a modificar ese número. Entonces, traemos esa clase num y empezamos a trabajar sobre el estilo. Vamos entonces a trabajar con una posición absoluta. Vamos a trabajar con una separación superior de menos 6 píxeles. Vamos a trabajar con una derecha de menos 6 píxeles. Vamos a trabajar con un ancho máximo de 20 píxeles. Vamos a trabajar con un border radius. Ese border radius va a ser de un 50%. Vamos a trabajar con un border definido. Lo vamos a definir con 2 píxeles solid y le vamos a aplicar una variable light. Vamos a usar un background y a este le vamos a usar la variable red. Vamos a usar un color de texto con la variable light. Vamos a darle una negrita. Esa negrita va a ser en un tamaño de 700. Vamos a darle un tamaño de letra de 12. Vamos a decir que vamos a flexibilizar el componente y vamos a hacer un centrado. Este fue content center, align item center. Y vemos el resultado de este. Vamos a trabajar un poco sobre la ubicación de esta imagen de nuestro logo de nuestro canal Creando Código Latam, el cual tenemos el ID. Pero a este le vamos a pedir nos traiga profile, que es como llamamos esa clase donde generamos la etiqueta imagen. Si ustedes tienen duda de por qué profile, de cómo siempre vayan a donde fue que generamos la imagen. Incluso acá nos podemos estar anticipando a un error que nos pasó ahorita. Miren que ahorita no nos busca la clase y si ustedes van y miran, la clase profile no está acá definida. Entonces nos iba a arrojar error y lo corregimos nuevamente en vivo. Por eso es bueno confrontar cómo llamamos las clases entre cómo la estamos nombrando en CSS y cómo la traemos en HTML, porque si no me coincide nos va a arrojar un error. Entonces, de cierto modo, sí estábamos trayendo la etiqueta, pero la estábamos buscando en una clase que no existía, entonces nos iba a arrojar un error. Error corregido. Y vamos entonces a decirle que queremos tener este estilo dentro de esa imagen. ¿Qué estilo queremos? Queremos un ancho máximo de 36 píxeles. Queremos entonces una altura máxima también de 36 píxeles. Queremos un object bit cover. Eso es para que sobresalte la imagen. Y queremos un border radius de 50% para que sea redondeada. Almacenamos y vemos el resultado.
Ya no se ha actualizado. Ah, bueno, acá otro error. La almacené únicamente en CSS. Me faltó almacenarla en HTML. Viendo que almacené ya en HTML, vemos que se ejecuta el cambio. Tengan muy en cuenta eso. Cuando ejecutemos un cambio, tiene que ejecutarse en todos los archivos que corresponda, porque yo visualmente lo ejecuté únicamente. Lo escribí, pero no lo almacené y por eso no se veía reflejado. Y volvemos entonces a seguir trabajando sobre, ya tendríamos que trabajar sobre nuestro switch. Seguimos trabajando sobre el IDNAR. Y recuerden que a ese switch le pusimos switch mode. Así tal cual vamos a traer la clase. Entonces empecemos a darle el estilo para que aparezca, porque si ustedes ven por acá no se ha visto. Él sí debe estar activo, pero no lo hemos visto. Entonces, vamos a trabajar una función display en block. Vamos a trabajar un mínimo de ancho de 50 píxeles. Vamos a trabajar una altura máxima. Esa altura máxima va a ser de 25 píxeles. Y vamos a trabajar un border radius de 25 píxeles. Vamos a trabajar un background gray. Cuando digo gray es porque ya sabemos que vamos a usar la variable. Vamos a usar un cursor pointer para que sí nos muestre cuando lo estamos señalando. Y vamos a trabajar una posición relativa. Acá vemos que ya aparece muy grisecito, pero aparece. No nos aparece todavía el botoncito. Le vamos a trabajar ahorita ese estilo. Hasta el momento nos aparece sin el botoncito, pero ahí ya tenemos activo y visual el switch. Entonces tomamos este mismo mode para trabajar estilo y le vamos a usar o agregar un before. Ya ese before le vamos a dar este estilo. Dar un content y lo vamos a poner en espera. Vamos a dar una posición absoluta y le vamos a dar un top superior de 2 píxeles. Ahora le vamos a dar una izquierda de 2 píxeles. Ahí estamos ubicándolo. Le vamos a dar un botón de 2 píxeles. Le vamos a dar un ancho que calcule. Va a calcular ese ancho entre 25 píxeles y 4 píxeles, que es el tamaño máximo de ese componente. Le vamos a dar un background blue, ya que estamos usando variable. Y le vamos a dar un border radius. Ese border radius va a ser de 50%. Y le vamos a dar una transición para cuando hagamos el desplazamiento en función all de 0.3 segundos y almacenamos y ya debemos tener un colorcito azul, pero no debemos tener desplazamiento. Ahí lo tenemos solo azul, nos quedaría faltando el desplazamiento. Para ese desplazamiento tendríamos que trabajar una función check. Vamos entonces a dejarla de una vez lista. Entonces tomamos hasta el switch mode y vamos a decirle que queremos la función check más que tome el switch mode antes y lo desplace con respecto a la izquierda y que calcule ese desplazamiento desde un 100% menos el tamaño de 25 píxeles menos 4 píxeles, que fue el que dijimos acá arriba en el ancho, menos 4 píxeles, pero que el desplazamiento real sea en menos 2 píxeles. Y esta función ahí ya la dejamos preparada para este desplazamiento, que acá ya tenemos un botón que se desplaza de manera funcional, pero no tendríamos cambio a Dark Mode hasta que lo activemos desde nuestro JavaScript. Pasaría lo mismo con que acá aún no se activa el hidden para ocultar el menú, colapsar el menú hasta que trabajemos con nuestro JavaScript. El JavaScript dentro de este proyecto es lo último que vamos a trabajar. Primero vamos a ir dando toda la parte visual y al final vamos a ver la parte funcional. Terminamos entonces así nuestro componente header y ya entonces vamos a ir a trabajar sobre nuestro main, sobre el grueso de este diseño. Entonces nos tenemos que ubicar nuevamente
dentro de nuestro HTML y ya vamos a irnos con una sesión, sino con un main. Y en ese main tenemos bastante por trabajar. Entonces, ojo, caigo en cuenta de algo que les dije que no dentro de una sesión y en realidad sí. Ese main sí trabaja dentro de la sección content. Entonces vamos a trabajar la clase main dentro de content. Y lo primero que queríamos es crear un div al cual le vamos a dar la clase hey little. Hey little. Volvemos entonces a nuestro HTML para trabajar una nueva sesión.